Bien, vamos a un tema bien interesante, muy importante por estos días. Hay un estudio de Corpa que reveló las malas prácticas de los chilenos respecto al manejo de su información en la web. De los encuestados, solo un 25% usa más de 6 claves distintas para todas sus cuentas, mientras que el 57% las comparte con otras personas. ¿Qué acciones podemos tomar en cuanto a la ciberseguridad personal en este caso? Lo vamos a abordar junto a Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Loreto, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. A ver, uno de los datos que más se ha recogido es esto de que solo el 25% de las personas tienen más de 6 claves. ¿Esa es la recomendación? ¿Tener más de 6 claves? ¿Tienes más de 6 claves? No sé, fíjate, las tengo que contar. Pero tengo varias, pero lo que me empieza a pasar es que no sé cuál es para cuál. Me meto a una página y digo, ¿cuál clave era? Y empiezo a probar y no le achunto y es realmente complicado recordar más de 6 claves. Es que lo que uno necesita es tener una clave para cada uno, pero ocupar un programa que te permita tener el registro de cuáles son todas esas claves. Pero y tú tener que memorizar solo una. Pero eso significa compartir con ese programa mis claves. Sí, pero ese programa tiene los datos guardados en forma encriptada y en forma segura. Es más seguro que tener 6 claves. ¿Y a qué te refieres con un programa? Tú me estabas diciendo que es una aplicación que uno podría tener. ¿Qué aplicación? Sí, es una aplicación, por ejemplo, LastPass, OnePassword. Existen un montón de aplicaciones que tú las instalas en tu celular y te sincroniza la información incluso entre varios dispositivos, completa la información en las mismas páginas web y tú solo tienes que memorizar una clave. Y las claves que genera para cada una de esas páginas web son códigos eternos que mezclan mayúsculas, minúsculas, números, de tal forma de hacer las claves en cada uno seguras. Ya, pero yo no sé si uno tiene garantías de que después en esa aplicación no recojan los datos de tus claves y las mal utilicen, porque además una de las cosas que también constatan ustedes en este estudio es que al bajar esa aplicación puede tener ciertas políticas de uso de mis datos y uno ni siquiera las lee, en realidad le pone a aceptar a todo porque o es muy largo, es muy tedioso, o uno lo lee y francamente no entiende nada. Por lo mismo hay que hacer la pega bien una vez, o sea, investigar al respecto de los posibles gestores de contraseñas que hay. Hay varios que son reconocidos internacionalmente como buenos gestores, LastPass, OnePassword, existen varios que son muy buenos para hacer ya, y tú me dices que ahí lo que hay que hacer es solo recordar la clave de esa aplicación. La principal, como tu clave le dicen Master Password, ya, la clave principal. Y con esa yo voy a poder tener mis claves para todo, para la página del banco, para la página, no sé, de los servicios que pago, para las páginas de los supermercados. O lo incluso le puedes pedir al sistema que te genere, el programa te genera tu clave para una nueva página web. Entonces te genera un código así complejo que sea difícil de adivinar. Ya, ahora esa master clave, digamos, tiene que ser bien buena. Claro. Y tiene que quedar en el fondo, si te roban el celular y está esa aplicación y adivinan esa clave, tienen acceso a absolutamente todo. Por lo tanto, esa es donde tienes que cumplir con todas las condiciones de seguridad. El largo, tiene que tener un cierto largo, mayúsculas, combinación de letras, de mayúsculas minúsculas, números, asegurarte que no es una palabra como del diccionario, porque existen formas de atacar que son como ir recorriendo como las palabras del diccionario, comparándolas con números. Hay como patrones en el. Claro. Ahora, ya, este es uno de los aspectos. Ustedes preguntan cuántas claves, cómo se hacen esas claves. Yo no sé si la mayoría de la gente tiende a hacer lo que han dicho tantas veces los expertos que no hay que hacer, que es usar fechas, por ejemplo. Fechas importantes, la fecha del cumpleaños, la fecha del cumpleaños del hijo. Esos son datos que en general incluso pueden obtener de Facebook, de tus mismos, cosas que publican en tus redes sociales, los días que todo el mundo te dice feliz cumpleaños. Es cierta información que queda en evidencia cuáles son ciertos números que pueden ser importantes para ti. Hay ataques que son masivos, donde simplemente van y prueban en serie distintos como combinaciones típicas. Y hay otro tipo de ataques que es donde quieren entrar a tu cuenta. Y si quieren entrar a tu cuenta, averiguan información de, no sé, tu dirección, con qué número termina tu dirección, los cumpleaños de tus hijos, cosas por el estilo. Uno no debe utilizar ese tipo de clave. ¿Y por qué es tan importante? Porque imagínate, roban los datos de, no sé, la página web de una empresa A. Ya. Y yo ocupaba en esa página web la misma clave que en otras 5 más. En el fondo,
tienen una base de datos de claves que pueden probar en combinación, no sé, con tu correo electrónico en un montón de páginas web adicionales. ¿Qué valor tiene para un hacker lo que yo intercambio a través de mi correo electrónico? A no ser que yo sea un magnate, digamos, pero como no lo soy, ¿qué les va a importar mi clave? Pero tú me dices que si la clave de mi mail fuera la misma de mi banco, yo estoy entregando, al conocer la clave de mi mail, la forma de hacer transacciones en mi cuenta bancaria. Exacto, y muchas veces también el objetivo es que tú llegues a hacer clic en algo y instales una aplicación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que pasó con WannaCry? Que lo que hacía era bloquear tu computador y te decía, paga plata o vas a perder todos los datos que tienes en tu computador. Y ahí da lo mismo que tú no seas un magnate. ¿Qué pasa con tus fotos? Todos tus archivos. Cosas sencillas. Claro, entonces ellos en forma masiva pueden ganar un poco de plata de varias partes de gente que está dispuesta a pagar para recuperar sus datos. Ya, esta es una entonces de las como hábitos que tenemos que ponen en riesgo nuestra seguridad cibernética, el tener o pocas claves o malas claves o ambas, digamos. Sí. Pero hay otras cosas que ustedes detectaron como conductas de riesgo en materia de ciberseguridad personal. ¿Qué otras cosas hacemos mal en general? Es que es súper interesante esta contradicción que hay entre cómo valoramos la privacidad de lo que nosotros ponemos en las redes sociales y el poco cuidado que tenemos con ello. Entonces está como, por un lado, esta sensación de que es todo seguro y muchas personas comparten fotos con poca ropa o que no apropiadas, creyendo que solo van a ser vistas por la persona o el grupo de personas a las que han enviado un cierto contenido. Bueno, me imagino que eso pasa mucho más con WhatsApp, ¿o no? WhatsApp, Snapchat, pero lo que pasa es que colgar siempre puedes ropa, hacer un pantallazo. Claro, pero es que colgar imágenes con fotos sin ropa, digamos, incluso a veces contraviene a las políticas de las propias redes sociales y las bajan. Entonces, y ahí hay como un interés más real de que lo vea más gente, me imagino. Pero donde yo sí siento que hay un riesgo en la supuesta privacidad o la supuesta como unidireccionalidad que tiene WhatsApp. Por ahí hay mucho intercambio de fotos de este tipo. Yo me enteré ahora de los fax. En el caso, el caso de Katy Winter. Sí, Katy Winter. En su caso, ella tenía el problema con un ex pololo que la estaba amenazando con compartir las fotos que ella había enviado. En el fondo, esta ilusión de privacidad no es tal. Cuando nosotros compartimos cosas en las redes sociales tenemos que pensar, ¿qué pasa si esto lo ve otra persona? Alguien que no era la que estaba como para la persona que estábamos compartiendo esto. ¿Qué pasa si lo que yo estoy compartiendo se saca de contexto? Porque una cosa puede ser muy chistosa dentro de un grupo, pero si saca de contexto, de verdad puede arruinar tu vida. Hay casos donde personas que publicaron un chiste dentro de un grupo restringido de amigos, tocaron la sensibilidad de uno, esta persona lo compartió, terminó en las noticias y esas personas están sin trabajo y como marcadas para siempre por una cosa que ellos creyeron que era chistosa y se sacó de contexto. Ya, esa es otra conducta de riesgo, en el fondo el no tener conciencia de que al final esa privacidad casi no existe. Sí, y esto va empeorando ahora con todas las técnicas de inteligencia artificial también. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene en su perfil de Facebook una foto que de verdad es una foto de esa persona mismo, claro, y al lado tiene el nombre? Su nombre real. La mayoría de las personas. Incluso el nombre es súper completo. Primero se claro, el apellido y el otro. Bueno, esa información, los perfiles son todos públicos. Tú no puedes pedirle a Facebook que tu foto de perfil no se muestre. ¿Tú crees que no existen ya bases de datos que tienen tu nombre completo y tu foto? No, por supuesto que deben existir. Y junta eso con lo que, por ejemplo, están haciendo en China de hacer seguimiento de sus ciudadanos a través de los videos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con las fotos que subimos de nosotros? Ya, pero ahí, ¿cómo te puedes proteger? Simplemente no subiendo fotos, no haciéndote un perfil real en Facebook o ahí... Tomando todas las medidas. O sea, ¿cuáles son las medidas tu foto de perfil, el ideal es que no sea una foto realmente tuya o en una que no salgas como tú claramente. Hacer un avatar. Exacto, un avatar. El no usar tu nombre real o tu nombre completo, ocupar el sobrenombre... y seguir todo, o sea, fijarte cuáles son las condiciones de seguridad que te ofrece la página y ocupar las opciones de privacidad. O sea, no dejar todo público. O sea, que tú todo lo que hagas en Facebook quede público es algo que no debería hacer nadie. Ya, ¿y funcionan estas políticas de restricción de solo mis amigos o mis amigos y los amigos de mis amigos? Funcionan en el sentido de que quienes lo pueden ver son ellos, pero Facebook siempre tiene esos datos. Si los datos se los roban a Facebook, esos datos pueden terminar en cualquier parte, como ocurrió con Cambridge Analytics, que no fue un robo, pero fue una forma compleja o curiosa de compartir los datos de Facebook. Ahora estamos hablando de las condiciones de privacidad
privacidad que pueden ofrecer las distintas redes, y yo te hablaba recién y lo tengo aquí, esto de que la mayoría no leemos, y me incluyo, las políticas de privacidad, hago mi mea culpa. El 63% dice que no lee las condiciones antes de suscribirse a alguna red social, algún programa, etcétera, porque las consideran extensas, aburridas, o porque no creen realmente que van a ser perjudicados. Y hay un 8% que simplemente no las entiende. También ahí uno se pregunta si las redes han hecho mucho por simplificar sus políticas y sus condiciones de uso, porque también son como los contratos de los bancos, que uno trata de entender y no entiende nada. Las nuevas leyes europeas exigen que la explicación sea simple. O sea, y de hecho hace unos meses recibimos varias actualizaciones de condiciones de servicio porque explicaban, estos son los datos que vamos a guardar de ti, esta forma lo vamos a usar. Y la ley ahora exige, en Europa al menos, que sea claro. Pero como las redes sociales funcionan en Europa, actualizaron en general sus condiciones para todo el mundo. Entonces ahora si uno va a mirar, ya está claro, está ahora, para consumo humano. Ya, pero ¿en qué uno se tiene que fijar en esas condiciones? En el fondo, cuando dice que yo me tengo que alertar porque me estoy dando cuenta que estoy entregando muy incondicionalmente mis datos. Yo entiendo que Facebook, en el fondo, que uno le está entregando muy incondicionalmente sus datos. Y de hecho ha habido abuso con esos datos, reconocido por su fundador, etcétera. Por ejemplo, cuando te dicen que pueden tomar tus datos y compartirlos con terceros. Ya. Porque ahí tú decides, ya, a ver, ¿y quiénes son estos terceros? Eso significa que se pueden vender tus datos y hacer negocio con tus datos, por ejemplo. Uno no debiese suscribirse en una red social de esa naturaleza. No. Ahora, Facebook tiene esa política. Sí, y la gente al final le tiene susto a perder como el control sobre estos datos, pero igual ya están tan acostumbrados a usarlo. El 80% de la población ocupa Facebook, es un número gigante. Claro, es que eso te iba a decir, es la red más usada y hay como cierta resignación de decir, ya todos tienen mis datos, ya. Sí, hay forma de escapar de que no se usen tus datos. Tú hablabas de la inteligencia artificial y la verdad es que hoy día uno pone un pie en un mall y el mall sabe que tú entraste y te manda una publicidad. Y van a empezar a aparecer en tu celular. Sí. Entonces da la sensación de que hay una laxitud con el uso de datos. Yo creo que hay que tomar medidas pensando también en las nuevas generaciones. Por ejemplo, tratar de no publicar fotos con nombres de tus hijos en las redes sociales. O sea, ya empezar en las nuevas, por lo menos que ellos crezcan teniendo la posibilidad de elegir. Esto me lo han dicho hartos expertos y me dicen siempre porque los papás están poniendo fotos de la guagua desde que están en el vientre materno con la ecografía. Y uno dice, bueno, pero ¿qué daño va a significar eso? Porque es la chochera muchas veces de los papás. ¿Por qué es riesgoso compartir, por ejemplo, fotos de los hijos? Muchas razones. Una posibilidad es, por ejemplo, si tú compartes una foto que, por ejemplo, queda claro a qué colegio va tu hijo. Entonces tú estás dando información de dónde pueden llegar, o incluso con eso puede que no le hagan nada a tu hijo, pero te pueden mandar un correo que diga, sabe que le estamos escribiendo del colegio, que es el colegio de tu hijo, y te piden cierta información y que tú confías por ser el colegio de tu hijo, y eso ahí lo pueden utilizar para llevarte a una página web que tiene malware, o para robarte datos y para poder entrar a tu banco o cosas por el estilo. Gente que nos ve, por ejemplo, y dice, chuta, yo he puesto las fotos de mis hijos. Me acuerdo que para el 18 de septiembre colgué la foto con el uniforme porque estaban en la presentación y en el baile. La voy a borrar. ¿Sirve de algo borrar fotos de las redes sociales o datos de las redes sociales? ¿Sirve que ahora empecemos a poner un avatar en vez de la foto nuestra, que pongamos un nombre distinto que nuestro nombre completo? ¿O cuando tú ya haces un perfil, cuelgas cosas en las redes, no hay nada más que hacer? Yo creo que vale la pena tomar la medida de todos modos, porque uno cree que esos datos pueden haber sido capturados, pero existe la posibilidad de que no hayan sido capturados. Y si no han sido capturados, espectacular. No los dejes ahí para siempre para que exista la posibilidad de que los tomen. Entonces, yo creo que vale la pena tomar las medidas de todos modos. Ya, pero no es que tú borres la huella. A ver, si tú borras una imagen que nadie ha guardado, registrado o compartido o copiado de alguna forma, la mayoría de las veces esas fotos desaparecen. Esto es como las historias de Instagram, de Snapchat, que en el fondo después de unas horas se borran. Si alguien le saca un pantallazo a eso... Ahí quedó. Claro, quedó inmortalizado. Y tú nunca sabes cuándo eso ocurre. Se borra. Si no, se borra. Efectivamente se borra. Sí. Pero hay que tener la conciencia de que si esto a alguien le toma un pantallazo, sonaste. Sonaste. Hay algo que me llama la atención, porque tú decías, la gente le otorga muchísimo valor a los datos, a la protección digital, pero esto contrasta con las acciones. Hay algo tan contradictorio dentro del estudio que ustedes tienen, porque dice que el 34% reconoce que tiene en su celular, por ejemplo, instalada una herramienta de seguridad. Pero cuando esa herramienta de seguridad le dice no bajes la aplicación tanto porque es riesgosa, borra la herramienta de seguridad
en vez de hacerle caso y no Exacto. bajar la aplicación. O sea, es una contradicción completa. Absolutamente. Es como poner un antivirus que te alerte de un virus y tú prefieras bajar eso que trae el virus que hacerle caso a esto que tú instalaste supuestamente. Sí, para y más allá, mucha gente tiene su celular sin clave. O sea, que vas y le haces el swipe y la gente puede llegar y entrar. ¿Qué pasa si ese celular se pierde? Las fotos que tienes allá adentro, ¿tú haces logout de Facebook cada vez que terminas tu sesión en el celular? No, tu celular tienes todo ingresado en todas las cuentas. Tú pierdes el celular y no lo tienes con clave. Eso es algo que se reconoce en el estudio, entiendo, de gente que efectivamente reconoce que deja abierta su sesión. Sí, algunas serán por error, pero sí. otras serán como por un descuido permanente. Es que yo no sé si es tan malo dejarlas dentro de tu celular abiertas. Yo creo que el error es no tener una clave para poder entrar a tu celular. Hay formas tan simples, estas que son como un patrón que tú pasas el dedo, o un código, o incluso la huella digital. Sí. Entonces hay medidas que son seguras para mantener tus datos bien dentro del celular. Ya, y esas herramientas demuestran que efectivamente son un bloqueo al momento que te roban o tú pierdes tu celular, que es algo bien habitual también, para que no puedan entrar a todo lo que uno tiene, porque uno generalmente tiene el mail, tiene las páginas del banco, que esas sí se cierran y que me parece que esa medida de seguridad del banco a lo mejor la debiesen replicar otras páginas. A lo mejor Facebook sí debiese cerrarse después de un tiempo, debería expirar como la sesión. Entiendo que es un tema práctico de la hiperconectividad, pero no sé si es tan bueno, pero si tienes instalada la aplicación LastPass, eso sería simple. Al tiro te ingresaría todos los datos y tú podrías entrar fácilmente. ¿Y te cierran la sesión? No. LastPass no hace ese tipo de tarea. No. Ya, pero igual sería bueno siempre cerrar la sesión, ¿o no? Si tienes una buena seguridad en tu celular, o sea, como clave, yo creo que no. O sea, cuando uno pierde el celular también uno puede ir, por ejemplo, en Android, uno puede ir a la página web de Find My Phone, encontrar mi teléfono, y tú puedes pedir ahí que bloquee el celular y que no permita que nadie entre, y después te pide, si lo recuperas, te pide que hagas varios pasos adicionales para probar que eres tú. Oye, Loreto, a raíz de todo lo que hemos hablado del ciberacoso, de lo que ha pasado con Katy, con otros chicos que lamentablemente han terminado quitándose la vida, he escuchado a muchos expertos que hablan de que somos todos al final muy analfabetos digitales. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? Sí. Yo a veces tengo la impresión de que en el discurso nos interesa mucho proteger nuestros datos, nos interesa mucho la seguridad, parecemos entender la importancia de tener hoy día tanta información en un dispositivo, pero nos preparamos muy poco. Al final nadie te enseña. ¿Dónde se está enseñando el cómo usar? Hay una brecha digital para los que somos más grandes. Los más chicos son nativos digitales, pero igual a veces los papás les pasan a los 10 años un celular. O sea, y no hay una formación previa, un criterio formado de entender lo que significa tener un libro abierto en tu mano, en el fondo. Yo creo que esto es especialmente grave en los jóvenes. Y el hecho de que los papás muchas veces no nos preocupemos de saber usar las mismas redes sociales que usan nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a usar Snapchat y idealmente estar dentro de Snapchat y poder comunicarnos con nuestro hijo y entender las cosas que se pueden hacer ahí. Tener una cuenta en Facebook en la que compartamos y podamos ver las cosas que comparten nuestro hijo. Entendamos cómo funciona Instagram. Los papás tenemos que asumir la responsabilidad de entender cómo son las redes sociales en las que nuestros hijos están metidos. Inmersos, claro. Y además, el creer que si uno los mantiene al margen, como dicen, no le voy a pasar celular hasta que tenga 16, el hecho real es que van a crear cuentas. Las van a crear en la casa del amigo, en otra parte, en el mismo colegio, en las clases de computación. Ahora, nosotros muchas veces abordamos esto desde el punto de vista de evitar los riesgos y poder a lo mejor mantenerse alejado del ciberbullying, etcétera. Pero tampoco sé si le damos énfasis desde la seguridad de esos niños, de los datos que también esos niños entregan. Que hoy día está como muy de moda publicarlo prácticamente todo, desde los gustos, lo que uno ve, lo que no ve, a esta hora viendo tal serie, a esta hora. Todo eso va configurando más información y más data. Hoy día el Big Data pareciera ser lo que la lleva, ¿no? Absolutamente. Mira, por ejemplo, a los niños también cosas que uno les podría recomendar. Crea un correo electrónico que no tenga tu nombre. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si no, estás dando a conocer cuál es tu nombre completo. Muchas veces uno pone primer nombre, segundo nombre, @ no sé cuánto. O sea, yo aspiro al menos a que el mail sea lo más parecido a mi nombre para que sea recordable, para que la gente... Claro, pero ¿cuántos correos electrónicos tienes? 2.
Ya, yo debo tener como 10. Y dependiendo del contexto, ocupo uno u otro. Es que esa es una buena recomendación, porque en el fondo me imagino que el que tiene estrictamente tu nombre, tú debieses usarlo para fines mucho más profesionales, de trabajo y nada muy personal. Y en páginas web en las que confío también. Hay una cosa de confianza. Claro. ¿Qué confianza tengo en una cierta compañía de cómo va a tratar mis datos? Bueno, eso por ejemplo es algo que al menos yo hago. Mi cuenta de Facebook no está asociada a mis mails que yo utilizo. Están asociadas a un mail donde además que te llegan como 100.000 cosas al día. Un mail que yo jamás reviso, que existe ahí. Que no, exacto, que y no por es de ejemplo, nadie, en cuentas que tú crees que van a hacer spam. Todo ese tipo de cuentas... nunca dar tu mail verdadero. Nunca dar tu mail verdadero. Sin embargo, hay un riesgo que no podemos ignorar y es que ahora hay muchas aplicaciones que uno instala en el celular y que uno da, así como hace, sí, siguiente, uno le da todos los permisos del mundo. Sí. Y muchas aplicaciones tienen como, te solicitan todas las cuentas que tienes en tu celular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 cuentas de correo electrónico, una de Twitter y una de Facebook, y las pongo todas dentro de mi celular, estas instituciones, estas aplicaciones reciben el listado de mis 10 correos, mi cuenta de Twitter y de Facebook. Entonces ellos saben que todos esos correos electrónicos, esa cuenta de Twitter y esa cuenta de Facebook pertenecen a la misma persona. ¿Y eso tiene que ver con esta opción de sincronizar? Como que hay un momento en que tú sincronizas tu Claro, cuenta. sincronizar la cuenta, agregar Tienes tu un cuenta. sistema operativo, no sé, Claro. puede ser el de Apple, en el fondo de iPhone, o puedes tener Android, pero los celulares te piden sincronizar. O sea, para que yo pueda entrar a mi Gmail, por ejemplo, en mi celular de forma rápida, directa, sin tener que meter mi clave, Tienes que clave, agregar no sé qué, tengo que haberlo sincronizado, por lo menos con las cuentas de mail que Sí, uso. y Entonces, eso yo hace ahí, que el uso del celular sea más fácil. pero ahí yo le estoy dando en este caso, Apple, el mío es un Apple, le estoy dando la posibilidad de cruzar mi nombre, saber cuáles son mis cuentas y al mismo tiempo ellos tienen sincronizado mi Facebook, mi Twitter, o sea... Saben quién eres tú, pero el problema, por Saben todo de último, mí. podríamos confiar en Apple, podríamos decir confiar en Apple. Pero ¿qué ¿podríamos pasa confiar si en Apple? Es que esa es una buena pregunta, porque en Facebook todo el mundo confiaba y vemos cómo está Facebook. igual lo siguen usando? Ya, o sea, bueno, cuando pero- hubo los escándalos, igual no disminuyó la Pero cantidad la gente de ha uso. decidido pagar el costo tal vez, o la gente dice es que yo ya estoy ahí y ahora qué saco, si Zuckerberg y compañía ya tienen todos mis datos. A ver, y uno No sé. al final uno elige en quién confiar, e incluso los que uno elige y ellos estén tratando el máximo, de repente van a ser hackeados de todos modos. O sea, uno tiene que siempre pensar que aunque estés pasándole los datos, no sé, a Equifax, que uno pensaría que tiene todos los niveles de seguridad, a ellos también los hackearon. O sea, siempre está el riesgo. Uno tiene que medir, balancear cuál es el beneficio que me da entregar esta información versus el riesgo que estoy corriendo. Es bien complicado porque en realidad para cualquier cosa te piden datos, te piden clave. En todos lados tú estás llenando formularios con tus datos. Te Sí. llaman empresas de las que tú no eres cliente para ofrecerte algo y tú dices, ¿de dónde sacaron mis datos? Obvio que entre las empresas se las intercambian. No sé si hay forma de contener esto. Va a Ya, cambiar a con esta las próximas leyes que se vienen en Chile. Ah, sí, debería haber leyes que restrinjan ese uso de datos. Y Que ese los datos son intercambio. tuyos. Si tú le das los datos, Ahora, se los eso va a prestas regir para para empresas en Chile, pero no sé si para las plataformas en el mundo. Es que las plataformas en el mundo ya están afectadas por la ley europea, que es así de estricta. Ya, pero ¿y Facebook? Es que ¿Qué hace con nuestros datos? Básicamente lo que quiere. Facebook no debería hacer con los datos lo que quiere. Hemos visto que sí, hace lo que quiere. O sea, utilizan los datos para las campañas presidenciales, utilizan los datos para la venta de productos. Claro, a ver, es distinto cuando tú ocupas los datos en forma interna para tu negocio que cuando los vendes a externos. En el caso de Cambridge Analytica fue algo que pasó con datos que se recolectaron creo que como desde el 2000 algo, no sé qué, son datos más antiguos. Pero las leyes actuales no permiten ese tipo de ventas a Ahora tú terceros, dices a que menos. Facebook no podría hacerlo. O sea, por lo menos no les conviene. Igual ese suspiro previo es lo que nos pasa a todos, como voy a tratar de confiar, pero en el fondo no confío tanto. Igual O lo que podemos pago el partir costo. haciendo es fijarnos que cuando instalamos una aplicación, ¿qué permiso le estamos dando? Si es un juego de cartas, ¿por qué me está pidiendo acceso a todas mis cuentas? No, un juego de cartas tiene que pedirte permiso a, no sé, acceder a tu cuenta de juego y, no sé, 2 cosas más. Fijarte cuál es la aplicación que estás instalando y qué es lo que te está pidiendo. Ya, pues fijarse y ojalá crear una clave maestra porque Y ocupar la un recomendación es tener más de 6 claves. Yo creo que ya la cabeza no da para No, acordarse no. de Gestor de tantas. contraseñas. al final. El mensaje hoy, gestor de Tener un contraseñas. gestor de contraseñas y ahora ya ir a Facebook y inventarse un avatar y no ser uno mismo en las redes, por lo menos. Gracias, Loreto.
Que te vaya Gracias. muy bien, que tengas un buen día.